Bien, un saludo muy especial, agradecer, primero felicitar por este gran espacio, por este evento de la magnitud que es y recordar que en clave de lo que vamos a conversar o lo que estamos conversando, pues es importante para la integración de los pueblos, la integración de nuestra región. Hay que insistir una y otra vez y estos espacios son esenciales para ese fin. Agradecer a quienes han hecho posible esta invitación. Este es un trabajo arduo, lo sé. Es un trabajo que implica mucha concentración, mucha dedicación, mucho tiempo, mucha energía. Y por eso felicitar a todos quienes han hecho parte en su labor para que esto sea posible y todos, todas podamos estar, quienes pudieron viajar. Presentarles excusas a última hora en una situación compleja. Bueno, pero que se está trabajando. No pude estar presencial, aunque todo estaba dado para así estarlo. Entonces presento excusas por no estar presencialmente en este momento y agradezco la posibilidad de hacerlo a través de este medio, que no sería lo adecuado, porque necesitamos el encuentro presencial, el encuentro físico, para poder fortalecer redes humanas. En este sentido, voy a leer, voy a tomarme el atrevimiento de leerles la ponencia que tenía preparada para hoy eh, y que realizamos en nombre de la Red Interuniversitaria por la Paz, la cual lideramos en Colombia y ponemos al servicio siempre de estos espacios y de la unidad también latinoamericana y de las reflexiones de nuestras problemáticas, también de la Comisión de Paz del Congreso de los Pueblos y de las universidades a las cuales pertenecemos y hacemos parte. Es desde allí que nosotros vamos a hablar y a conversar. Bien, sin más, la propuesta nuestra de presentación la titulamos Paz rebelde y el destino de nuestra América. Simón Bolívar planteó una paz fundada en la justicia, la soberanía popular y la unidad de los pueblos de nuestra América. Hoy, ante un mundo marcado por el visible colapso civilizatorio de Occidente, el neocolonialismo corporativo, las guerras permanentes y el ecocidio, su pensamiento no es nostalgia, sino una estrategia vigente de resistencia. Releer a Bolívar hoy implica activar su legado como proyecto de paz rebelde, una apuesta latinoamericana por un mundo justo construido desde el sur. Simón Bolívar no solo fue un estratega militar, fue un líder político en la lucha por la independencia latinoamericana. También fue un pensador profundo de la paz. Su discurso y escritos dan cuenta de una concepción que rebasa la paz como mera ausencia de guerra, proponiendo más bien este concepto como una aspiración ética, un proyecto político de justicia, libertad y soberanía. La paz para Bolívar se enraiza en una visión de integración regional, autodeterminación y dignidad humana, proyectándose no solo a escala continental, sino también como un horizonte para un orden mundial más justo. En su carta al Congreso Angostura, pronunciada el 15 de febrero de 1819, Bolívar expresó su contundencia. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa y mi esperanza. Esta afirmación revela la centralidad que otorgaba la paz como finalidad suprema de su proyecto político. En el mismo documento advertía que más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía, dejando ver que una paz verdadera exige justicia, vigilancia y participación activa de los pueblos para evitar nuevas formas de dominación. La Carta de Jamaica, escrita en el exilio, allí Bolívar planteó de forma visionaria la necesidad de una unidad latinoamericana que garantizara la paz y la soberanía frente a los poderes imperiales. Afirmó, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí con el todo. Esta idea de integración política y cultural se vinculaba directamente con la construcción de una paz duradera en la región. En el plano global, Bolívar también fue crítico con la dominación de las potencias extranjeras. Advirtió sobre la consecuencia de aceptar su intervención en los asuntos internos de América Latina. ¿Y qué nos puede ofrecer las potencias europeas, sino más cadenas y más servidumbre? Ya nos advertía. Para él, una paz impuesta desde fuera, sin justicia ni autodeterminación, no era una paz real, eso era una paz ficticia. Su propuesta del Congreso Anfictiónico de Panamá buscaba
justamente consolidar un pacto de paz entre repúblicas hermanas fundado en la cooperación, la defensa común y la soberanía regional, asuntos que van sumando para la categoría de paz. Las ideas de Simón Bolívar adquieren una vigencia inquietante frente al actual contexto latinoamericano y el actual contexto del mundo. Pero, ¿cuál es el contexto hoy en el que resuena la visión del proyecto de Bolívar? Un mundo que enfrenta un profundo colapso civilizatorio del modelo occidental expresado en una crisis multidimensional que pone en riesgo la vida y la dignidad de millones. Hoy más de 735 millones de personas sufren hambre, según la FAO. 120 millones han sido desplazadas por conflictos armados o desastres ambientales, dice ACNUR. Y al mismo tiempo el gasto militar global supera los 2.4 billones de dólares anuales según el CIPRI. A este panorama se suma el avance acelerado de tecnologías orientadas al control social, al despojo sistemático de los territorios y la represión violenta contra quienes lo defienden. Este escenario reclama por una nueva ética de paz que no se limite al silenciamiento de los fusiles, sino que enfrente las raíces estructurales de la barbarie. El derrumbe de la modernidad occidental también se revela en cifras indignantes. El 10% más rico de la población mundial concentra el 76% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre apenas posee el 2%. Dicen diferentes informes. En América Latina, más de 60 millones de personas carecen de agua potable, dice la CEPAL, en contraste con un gasto militar que aumentó en un 6% en 2024, afirma el CIPRI. Esta obscena desigualdad es un síntoma de un modelo en crisis, sostenido por la violencia, la acumulación sin límites y la negación de los derechos fundamentales de las mayorías. Desde 2018, Colombia funge indignamente como socio global de la OTAN, mientras que países como Chile, Brasil, Argentina participan en ejercicios militares coordinados por el Comando Sur de los Estados Unidos bajo la retórica de la interoperabilidad. Maniobras como el RIMPAC, Southern Seas 2024 o Estrella Austral 2025 dejan en evidencia la preparación de fuerzas regionales para guerras de alto impacto, más allá de la defensa legítima. Estos hechos no solo reflejan desequilibrios geopolíticos, sino que revelan una auténtica arquitectura de guerra y dominación imperial en América Latina. Este despliegue militar no ocurre en el vacío. Se inscribe en el contexto de un orden global hegemonizado por un feudalismo corporativo, donde megacorporaciones como BlackRock, Vanguard, por ejemplo, controlan activos financieros que superan el PIB conjunto de toda América Latina. A través de esta concentración de riqueza y de poder, una élite de superricos, una gran, inmensa minoría, rediseña el mundo a su antojo, vaciando de contenido los derechos sociales, debilitando las soberanías nacionales y mercantilizando los bienes comunes. En los hechos han asestado un golpe mortal al contrato social, columna vertebral del Estado moderno de Occidente. Simultáneamente se intensifica el asesinato, persecución y criminalización de líderes sociales, defensores ambientales y pueblos indígenas, especialmente en territorios estratégicos por su biodiversidad y riqueza natural. Este despojo no es accidental, responde a una lógica estructural impulsada por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que promueven reformas y marcos normativos que facilitan y promueven la apropiación privada de tierras y fuentes de agua. Así lo documentan investigaciones de Oakland Institute que revelan cómo estos actores económicos internacionales consolidan hoy silenciosamente una ofensiva contra los territorios del sur global. El pensamiento de Bolívar ofrece coordenadas clave para enfrentar esta encrucijada. En su discurso ante el Congreso de Angostura se expresó: la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Para Bolívar es claro que la paz no es la ausencia de guerra, sino el resultado de la equidad, el respeto y la soberanía y la integración regional. En su célebre Carta a Jamaica, advirtió que un pueblo que ama la libertad al fin será libre, frase que hoy interpela a los pueblos del sur ante nuevas y diversas formas de dominación. En este marco, el genocidio en curso contra el pueblo palestino representa el clímax de este dantesco escenario, de este colapso civilizatorio de Occidente. Desde octubre de 2023, más de 50.000 personas han sido asesinadas y más de 100.000 heridas, en su gran mayoría civiles, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. A ello se suma, según una investigación del académico Garb Jacob de la Universidad de Harvard, una estremecedora cifra de casi 400.000 personas desaparecidas, según sus datos,
de las cuales la mitad serían niños y niñas. El uso de técnicas de la más alta crueldad y barbarie. Se trata de un crimen de lesa humanidad perpetrado a plena luz del día, con el respaldo abierto y sistemático de potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Esta complicidad activa no solo viola derecho internacional humanitario, sino que resquebraja las posturas más elementales de la ética, los derechos humanos, confirmando la bancarrota moral del sistema occidental y de gobernanza global. La barbarie es rentable. Empresas vinculadas al complejo militar, industrial y financiero, Lockheed Martin, Raytheon, Elbit System, General Dynamics, entre otras, han incrementado sus ganancias en este escenario de exterminio, según un informe internacional del CIPRI, de las investigaciones de Centros de Estudios para la Paz, JM de las y también de las investigaciones de Albanese, de la relatora especial de la ONU para el caso de Palestina, coinciden en que los grandes fondos de inversiones, grandes empresas, grandes corporaciones se lucran con la guerra y el saqueo de recursos. Occidente, que alguna vez proclamó defender los derechos humanos, ha devenido en gestor activo del horror, perdiendo cualquier vestigio de legitimidad moral. Este patrón de destrucción se extiende y replica. En el Congo, la guerra por el control del coltán, mineral indispensable para las tecnologías digitales, han dejado más de 6 millones de muertos desde los años 90. Corporaciones como Apple, Telsa, Samsung, Microsoft están implicados en cadenas de suministros marcadas por el trabajo infantil, la esclavitud moderna y la violencia paramilitar, mercenaria, como denuncia Amnistía Internacional. A su vez, se perpetúa un silencioso etnocidio contra comunidades originarias del sur global, incluyendo nuestra América, mediante desplazamiento forzado, destrucción cultural y despojo territorial para habilitar megaproyectos extractivos y de infraestructura. Desde el Amazonas hasta la Patagonia y en África, se repite una lógica neocolonial de desposesión total. Simultáneamente asistimos a un ecocidio estructural, una guerra contra la madre tierra. En el año 2023 fue el más caluroso jamás registrado y esta tendencia se mantiene en ascenso en los años subsiguientes. Según el informe del estado del clima global, las emisiones de CO2 alcanzan niveles sin precedentes, la biodiversidad se reduce a ritmos alarmantes y ecosistemas esenciales colapsan. Sin embargo, los acuerdos climáticos incumplen sistemáticamente, son cadenas de grandes negocios, mientras las grandes petroleras, ExxonMobil, Chevron, BP y Shell, aumentan sus beneficios y expansión. Se trata de un suicidio planetario inducido, de una orgía de muerte y acumulación que revela la verdadera cara del orden occidental, militarista, racista, extractiva, destructivo, bárbaro. Frente a este no menos dantesco panorama, la paz rebelde se presenta como una alternativa política integral, no una paz superficial, neoliberal, que maquilla la dominación, sino una paz tejida desde abajo, desde las resistencias de los pueblos. Comunidades y movimientos que defienden la vida frente a un sistema global que se alimenta del ecocidio, el genocidio y el etnocidio. Bolívar no fue un pacifista ingenuo, fue un estratega de la paz como proyecto político radical. Lo dijo claramente en su testamento político. Mis últimos votos son por la felicidad de la patria y que cesen los partidos y se consolide la unión. Hoy esa unidad es más urgente que nunca, no solo como defensa regional, sino como condición para sobrevivir al naufragio del mundo tal como lo conocemos. En la figura de Simón Bolívar se condensan no solo ideas independentistas del siglo XIX, sino también una visión estratégica y anticipatoria de la integración latinoamericana y la construcción de una paz verdadera basada en la soberanía de los pueblos, una unidad que hoy debe extenderse a todos los pueblos del sur, pues somos ustedes y yo la mayoría del mundo. Bolívar no concibió la paz como una simple ausencia de guerras, insisto en ello, sino como un proyecto fundamentalmente político que debía cimentarse sobre la autodeterminación de las naciones, la justicia social y la unidad regional frente a las amenazas imperiales. Y en 1815, desde el exilio en Jamaica, Bolívar señala en su célebre carta que los pueblos hispanoamericanos estaban siendo desangrados por la opresión y que su rendición no podía venir de Europa, sino de su propia voluntad, sino su redención no podía venir de Europa, sino de su propia voluntad de unidad. ¿No ha llegado el tiempo de mostrar al mundo antiguo que el mundo nuevo no es un campo de tiranos y verdugos, sino un continente de hombres libres? Para Bolívar, la paz en América
debía surgir de una confederación de repúblicas soberanas. Por ello convocó en 1826 al Congreso Anfictiónico de Panamá, con la idea de construir una alianza política y militar entre las nuevas repúblicas que evitara tanto la fragmentación como la injerencia de potencias extranjeras. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Una visión que contrasta fuertemente con la fragmentación que desafortunadamente siguió al proceso de independencia, facilitada por la intervención directa de potencias como Inglaterra y posteriormente Estados Unidos. Bolívar en este contexto fue tajante al advertir sobre el naciente poder del norte. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a América de miserias en nombre de la libertad. Bolívar comprendió con claridad que sin integración regional no podía haber soberanía auténtica y sin soberanía la paz sería una quimera. Su proyecto político fue profundamente emancipador, pero también integrador y civilizatorio. No se trataba solo de romper el dominio imperial, sino de construir una comunidad de naciones latinoamericanas unidas capaces de enfrentar juntas los desafíos históricos. Si en su tiempo se enfrentaba el colonialismo europeo, hoy enfrentamos un neocolonialismo extractivo sostenido por un poder corporativo global de tipo feudal y por una élite ultrarrica que concentra más recursos que la mayoría de la humanidad. En este contexto, el colapso civilizatorio, con crisis ecológicas, migratorias, alimentarias y éticas, la visión bolivariana no solo puede leerse como una añoranza romántica, sino como una urgencia estratégica. Su propuesta de una federación de repúblicas latinoamericanas solidaria, soberana, antiimperialista es hoy más vigente que nunca. Por ello debe extenderse a todos los pueblos del sur. Releer a Bolívar hoy implica entender su pensamiento como una apuesta por una paz rebelde, una paz que no se somete, que se teje desde abajo, desde las resistencias populares, desde las voces silenciadas de nuestra América. Una paz que exige justicia histórica, reparación y dignidad, y que hoy extiende como obligación ética, humana, existencial, a todos los pueblos del sur. Estudiar a Bolívar implica encarnar su proyecto, reinterpretarlo desde los desafíos actuales y convertirlo en motor de articulación regional y global. Y el llamado es tanto para los pueblos de nuestra América como para los pueblos del sur global, para nosotros, que reitero, en realidad somos la mayoría global. América Latina está llamada a recuperar su papel histórico no para servir a intereses ajenos ni someterse a sus designios, ni someterse a los designios del poder global, sino para conducir con dignidad su propio destino. Su voz diversa y rebelde debe resonar en la construcción de un nuevo orden mundial justo, plural y verdaderamente humano. Un orden que se lidere y brote desde los pueblos del sur. Ahí están las respuestas a esta multicrisis. Que se teja con el ritmo colorido y festivo de nuestras luchas, con la esperanza que danza entre los tambores, la memoria y la vida. Porque es desde esta tierra viva que se defiende la humanidad. Se protege la madre tierra, se glorifican nuestros ancestros y se honran las generaciones por venir. Muchas gracias.